El gusto, lo particular, el deseo, hacen que surja en algunas personas la necesidad por agrupar y organizar objetos. Hoy recrearemos historias de coleccionistas pastusos, conoceremos la motivación y hacia dónde está enfocada esa afición. El coleccionismo suele desarrollarse como un hobby o una pasión donde el coleccionista se entretiene y dedica tiempo y dinero en esta actividad. Omar Franco es diseñador gráfico y docente de la Universidad de Nariño y desde su niñez tiene un gusto particular por figuras y juguetes de todo tipo. Hoy está con nosotros para presentarnos su colección. Hola, mi nombre es Omar Franco, soy diseñador gráfico, docente de la Universidad de Nariño y es para mí un honor presentarles mi colección de juguetes y figuras. La colección está desde los primeros años de mi vida. Había una condición de jugar constantemente, solamente que en este caso, o al menos en mi caso particular, guardaba los juguetes y siempre fue tuve esa intención de tener como un recuerdo de lo que fue mi infancia. Entonces cuando empiezo y me doy cuenta que tengo pues, un número considerable de pasados de juguetes, decido iniciarlo de una manera formal. Se hace uno coleccionista cuando, digamos, hay una conciencia constante de estar acumulando bajo algunas tipologías. Creo que en ese momento te das cuenta que tienes una condición de coleccionista. Antes de sentirme coleccionista, lo que entendía era, digamos, lo que entendía al hacer esto era sencillamente acumular figuras, tener figuras, pero cuando decido clasificarlas y decido hacer cosas que no haría normalmente por tener estas figuras, me doy cuenta que empiezo a ser coleccionista. Cuando uno es coleccionista, uno intentará siempre tener las figuras más preciadas, digamos, y también uno intentará poder dar cuenta de esos momentos que has tenido o de ese proceso que has tenido con tus figuras, en mi caso. Entonces creo que es ese momento el que marca o el que divide el hacerse coleccionista, ¿no? Yo creo que evidentemente el coleccionar este tipo de figuras me remiten a mi infancia. Creo que desde ese punto de vista la colección me está recordando de manera constante mis primeros años de vida, el estar rodeado de juguetes, el otorgarles a muchos de ellos en esa infancia roles, asumir diferentes personalidades y demás. Me parece que todo ese escenario me lo está recordando constantemente la colección. Hay que renunciar a muchas cosas y pensar en la obtención o el cómo obtener estas figuras, que en algunos casos son de mucho valor. Obviamente un gran sacrificio económico. Estar muy pendiente de internet, de ventas, de eventos, de otros coleccionistas que ceden o que tienen repetidos, de pulgas, de cantidad de eventos donde se consiguen y que pues implica un esfuerzo, repito, económico importante. Yo creo que Spider-Man es para mí algo que, de hecho tengo un espacio para él dentro de la colección muy importante, como 60, 70 figuras, creo que tal vez es Spider-Man. Ahora tengo una figura, tal vez la primera figura que tuve o que tengo desde mi infancia, digamos una figura de unos 40 años quizá. Es el Lassie, de la serie Lassie. Esta figura que está acá, el depredador, es una figura que solo hicieron 5.000 en todo el mundo, a Colombia llegaron 7. Yo no sé si sentirme afortunado o desafortunado por no haber tenido más, o afortunado por tener solo una, pues tener una de las 7 que llegaron a Colombia. Entonces
hay figuras que se dejaron de hacer o sencillamente la tecnología con las que las hacían desaparecieron. Entonces, digamos, figuras como la de los Thundercats, figuras como la de los familia de dinosaurios, bueno, figuras como estas son muy difíciles de conseguir y por esa misma razón pues su valor. Soy diseñador gráfico y por ejemplo temas que se conectan entre una actividad y la otra tienen que ver quizá con la creación de personajes, con la perfilación de un personaje, su apariencia, su taxonomía, son temáticas que se comparten en el caso del coleccionismo de estas figuras como en la actividad en la que yo me desempeño. Cuando la colección va creciendo, surge un deseo de ampliarla y de especializarse. Para Isidoro Medina, coleccionar es un sentimiento que le permite recuperar un poco de la memoria de nuestra ciudad. Monedas, billetes, armas y documentos de la época de la independencia reposan en su colección personal. Inicié coleccionando estampillas, luego pasé a las monedas, luego a los libros, pero puedo decirle que mi vida es una colección. La colección de algo es más un sentimiento humano, es una sensibilidad especial, como el pintor, como el músico, como el cantante, y es algo que lo va llevando a uno en un mundo desconocido. Y en el caso mío me sucedió de apasionarme por las monedas antiguas y por los billetes. Hace 34 años, cuando vine a Pasto, para mí fue una locura el encontrar en los campos, en las casas antiguas, una cantidad de objetos desconocidos que me llevaron a coleccionar. Por estar coleccionando, en verdad hoy me doy cuenta que recuperé unas memorias olvidadas de una ciudad, de una región abatida por las guerras y por la humillación de lo que fue el haber perdido en la independencia. Me he dedicado en los últimos 10 años a hacer la colección de documentos antiguos. Ejemplo, cartas de Simón Bolívar. Tengo una muy importante que es un original firmado por Sebastián de Belalcázar. En la colección es como cuando uno tiene hijos, todos son importantes. En los documentos hay cosas apasionantes. Podría decirle cartas originales del último virrey, del virrey Sámano, cuando estuvo en Pasto. Tuve necesidad de un baño y no me atrevía yo a pedir el baño porque veía que la casa era como muy destruida y ante la emoción de seguir mirando eso, opté por aceptar entrar al baño y me enviaron a un patio de atrás donde había una letrina. Cuando estaba en el baño, observé que se limpiaban, que no usaban papel higiénico, sino que utilizaban como papel un paquete de documentos antiguos. Y me impresionó tanto ver uno que ya lo habían utilizado. Regresé espantado donde la señora y le pedí que pues, si me podía obsequiar o podíamos cambiar eso por papel higiénico. Ella me aceptó y me entregó esa bolsa negra llena de documentos antiguos y ahí aproveché para echar el que ya habían utilizado
que es la carta que tengo de Sebastián de Belalcázar. Cada vez uno quiere más y yo pienso que eso termina con la muerte de uno. Y ahí viene el problema. No a todo el mundo le gustan los documentos. En el caso de mi familia, nadie está interesado en documentos antiguos. Pues cuando voy a Bogotá, lo primero que me piden es, pero no vaya a traer nada de esas antigüedades. Entonces, se vuelve un complique todas esas colecciones. Y es por ello que después, el día que me muera, eso se subastará, se regalará, como sucedió con muchas bibliotecas aquí en Pasto. Cuando uno es apasionado por la investigación, por tener documentos, por tener cualquier objeto importante, uno se enloquece y muchas veces no duerme pensando en ese documento que uno vio y que se va a perder y que ni se lo venden, ni se lo prestan, ni nada. Entonces uno se dedica, y me sucedió a mí con una carta de Simón Bolívar, una cosa fascinante de carta, ¿sí? Y yo le prometí esta vida, la otra, le dije, hasta que por fin me pidieron una cantidad exorbitante. Afortunadamente mi familia no se enteró cuánto tuve que pagar por esa carta. En el centro de Pasto existe un lugar maravilloso para las personas apasionadas por las antigüedades y el coleccionismo. Álvaro Enríquez nos abrió las puertas de su tienda. Cada uno de los objetos que ahí se encuentran nos cuenta una historia y nos acerca al pasado de una ciudad que para él es única. Pertenezco a la Asociación de Anticuarios de Colombia, que es una asociación de anticuarios importantes de Cali, de Bogotá, de Popayán, de Medellín, de Cartagena, donde hay mucha visión por las antigüedades. Me fui a Italia y estudié cerámica y estudié decoración de interiores. Cuando yo llegué aquí me dediqué a la decoración, no a la cerámica. Más de lleno a la decoración, y fue como así en la década del 70 fundé tal vez el primer almacén elegante que hubo de decoración. Lo llené de cosas viejas que la gente venía a vender y que yo compraba. Me estaba llenando de mucha cosita bella, pero no para mí, sino como para en un futuro poderlas vender. Y esa fue la oportunidad cuando empecé con el negocio de las antigüedades. Esa afición viene de familia. Por el lado tanto por mi padre y por mi madre, por el lado de Enríquez y por el lado de Ocaña. Siempre mi gente fue aficionada a las cosas bellas, a tener cosas lindas en la casa. Yo desde niño tuve mucha afición por adquirir piezas buenas de arte religioso, cristalería, cuestiones de porcelana, muebles. La mayoría de cosas antiguas que hay aquí en Pasto son de origen europeo. La mayoría de Francia, de Alemania, de Italia, mucha cosa de Italia, sobre todo en lo que es
porcelana y cristal. Y eso se sigue adquiriendo. A veces se compra, pero es ya muy poca la gente que viene de... Sobre todo yo tenía mucho mercado con Cali y con Cartagena. Aparicio Montero, del cual dejó una obra pero maravillosa aquí en Pasto. Él fue el primero que hizo el entarciado, una técnica italiana que parece que él estudió en Italia y se vino, pues llegó a Bogotá y de Bogotá se vinieron con destino a Quito a poner una fábrica de ebanistería. Y fue tal el éxito que tuvieron aquí en Pasto que se quedaron aquí. Forero, Aparicio Montero y Borrás. Es el único ebanista que puso sello seco a su obra. Todas las piezas tienen la marca Aparicio Montero Pasto, 1870. Estos muebles usaba el encino, una madera muy dura que ya ha desaparecido. Parece que el origen era en el Putumayo. Entonces es muy difícil adquirirla y además este trabajo ya es muy difícil que lo hagan aquí. Todo hecho íntegro, todo hecho a mano. RCA Víctor es una belleza de mueble hoy. Hay mucha gente que te colecciona, por ejemplo, te colecciona solo vitrolas de todas las clases y calidades. Hay gente que colecciona muebles. A otra gente se dedica únicamente a la colección de cristales. Cada pieza tiene su historia y sobre todo con los anticuarios es interesante, por ejemplo, preguntar dónde conseguiste una pieza de esas y tiene su historia, porque uno averigua de dónde fue, a quién perteneció, de qué escuela es, si es talla, y uno ya la analiza, ¿no? Y más que todo, fíjate que son piezas que cada día se valorizan más. Hay piezas que se las restaura, pero uno tiene que ser muy correcto y muy leal en eso al decir qué pieza es auténtica y qué pieza es restaurada, a pesar de que cualquier persona no lo nota. Y una pieza auténtica tiene que ser intacta, que no tenga ningún restauro. De las piezas que yo más extraño y tuve que venderla porque necesitaba venderla, es un Caspicara. Era un grupo de un nacimiento en una pieza. Caspicara es uno de los famosos escultores que hubo en el Ecuador, bastante cotizado, y es una obra que el Ecuador la está recuperando, porque ahora ya no es fácil adquirir las piezas ecuatorianas porque ya no te dejan sacar. Afortunadamente mi familia toda es muy aficionada a estas cosas y todos ellos seguro que van a conservar todas las piezas que tengo, no solo esto, porque esto ya es para negocio, sino las de la colección privada, que son cosas únicas, que eso se conservará siempre en toda mi familia.